denuncias para poder recuperar ese activo. ¿Y entonces a nombre de quién había quedado ese terreno? Bueno, hicieron dos cambios. Ese activo, perdón. Una persona, aquella persona que habían sugerido que les diera yo el poder inicialmente. El que sugirió Juan Pablo Fox. Exacto. Bueno, un notario, Juan Pablo y un notario de San Luis Potosí. Voy a decir el nombre porque creo que es correcto que las cosas sean muy claras. Es el señor Agustín Castillo Toro, se hace su notaría. Y finalmente, esa persona, sin tener una facultad de venta, en mi nombre vende. Pero hay muchas cosas muy raras. Por ejemplo, venden un sábado. El sábado es muy raro que un registro público o bien que un notario trabajen de entrada, ¿no? Y es justamente un sábado 4 de septiembre. Yo firmé la hipoteca un 6 de septiembre, que es lunes, y como el registro público de la propiedad le rechaza porque el señor no tenía poder, entonces vuelven a hacer un escrito simple, que no tiene la facultad de ser un poder, porque un poder tiene características jurídicas muy precisas. Pues resulta que yo lo ratifico en domingo, de nuevo con un notario, o sea, el 5. Pero además con muchos errores ese documento tenía fecha de haberse elaborado el día 5 de octubre. ¿Y entonces el notario lo ratifica un mes antes, ¿no? O sea, vamos, muchas cosas. Pero para ser muy concreto, yo pierdo mi activo en ese momento. Entonces pongo un par de denuncias con la intención de recuperarlo, pero hay tantas cosas que no puedo hacer porque hay una estructura que me impide avanzar. No puedo. Le solicito a la parte acreedora en Monterrey que me ayude a resolverlo, porque yo seguía pagando, obviamente. Y bueno, finalmente dijeron que lo iban a hacer. Hay unos comentarios, de hecho los menciono en mi libro, y tengo cómo comprobarlos. Y ellos dicen, claro que sí, vamos a ir de la mano contigo para que recuperes tu activo. Porque yo perdía más, me explico. Bueno, finalmente pasa el tiempo, Juan Pablo un día se enoja o se molesta y dice que por qué pongo la denuncia, me envía un notario, el notario me dice que le dé copias de las denuncias, y ahí empieza algo de lo raro. Juan Pablo Fox me dice, Edgar, quítate de abogados, fírmame parte de tu empresa y yo te regreso tu terreno. ¿Era un chantaje? Eso yo no lo puedo decir. Yo simplemente me limito a lo que sucedió. ¿O una presión de venta? No, yo creo que en ese momento creí que lo que a ellos les importaba era el terreno. Finalmente para mí era más importante todavía, obviamente el activo. Pues, es un activo que era el patrimonio de mis hijos, ¿no? Pero por otra parte para mí lo más importante era la empresa. Entonces, ¿para qué ceder parte de mi empresa? Finalmente pasan los días, pasan más de 14 meses, de hecho, para ser exacto, y nunca avanzan mis denuncias. Un día, anterior a esto, se presenta un abogado de Marcelo Gay, y finalmente, en nombre del presidente, dice que me van a ayudar, y por eso es la forma con la que me piden más y más información. Y después de eso es cuando Juan Pablo me dice que él me puede regresar mi terreno, siempre y cuando yo le firme, ¿no? Y bueno, ahí empieza la siguiente pesadilla de mi vida. La segunda más cruel, para ser exacto. Un día yo me levanto muy temprano, yo soy de Aguascalientes, iba al aeropuerto, eran casi las 5 de la mañana, muy oscuro todavía, iba a tomar un avión para venir a la Ciudad de México a platicar con un grupo de médicos. El proyecto Andy se había concluido después de muchos meses de instalación y de trabajo y de esfuerzo de gente que se comprometió, pero infinitamente en este tema. ¿Y entonces? Y de pronto yo voy al aeropuerto y me detiene un coche. Me bajan con armas largas, me tiran mi teléfono, lo destruyen y de pronto me llevan a la policía ministerial sin decirme absolutamente nada. Me meten a un sótano, me cambian de coche, me ponen unas esposas y me trasladan a Monterrey. Ahí ocurre algo que yo narro en el libro, que yo creí que solo existía en las películas, que no existía en mi México en esta época, y mucho menos cuando el discurso de nuestras autoridades es diferente, me explico. Y bueno, suceden cosas muy similares a las de Andrés. El cielo se vuelve a abrir en ese momento y yo logro, finalmente sobrevivir ese traslado y me llevan a esa cárcel municipal. Ahí duró durante casi 30 días, en condiciones muy complicadas, en donde un juez, en un tiempo récord, me da un auto de formal prisión. Y bueno, finalmente ninguna de mis pruebas fue admitida, pero además algo más... ¿Pero por qué llevaron a la cárcel? ¿Qué es lo que argumentaban? ¿O qué es lo que tenía el juez para dictarte? ¿Qué elementos tenía para dictarte a un auto de formal prisión? Bueno, eso es lo que todavía nos estamos cuestionando. Te voy a explicar por qué.
Yo jamás recibí una notificación de una demanda en mi contra. O sea, no sabes ni por qué te acusan. No, en absoluto. Yo inclusive lo menciono en el libro. Yo cuando me detienen la primera vez y que me llevan en un coche esposado, yo creo que es un secuestro. Yo dije, ¿Esto cuándo fue? Esto fue hace 5 meses, o sea, esto es muy reciente. Es de este año. Así es, así es. Y bueno, nunca se me notifica, dicen que porque no me encontraron. Digo, en el contrato que yo firmé en Monterrey era muy claro mi domicilio, inclusive tenía el domicilio de mi casa, una casa en donde he vivido los últimos 9 años de mi vida, y además tengo 3 fábricas en Aguascalientes, tenía cientos de empleados para ser exactos, y además, como doy muchas pláticas en universidades y en algunos institutos de investigación, público, pues al menos en esa región del país. De hecho, venía a México con médicos, ¿no? Entonces, suceden cosas muy complicadas. El juez, contestando tu pregunta, pues bueno, él sugiere un fraude. ¿Te acusan por fraude? Sí, porque supuestamente... ¿Quién te acusa? Juan Pablo Fox Quesada y el señor Héctor Lozano Sepúlveda. Ellos son los que te acusan por fraude. Y bueno, triste o extrañamente, ahora los notarios que habían hecho todo ese movimiento y los registradores y toda esa gente ahora son sus testigos. ¿Cuándo sales, Edgar? Pues se nos termina el tiempo. ¿Cuándo sales después de estos 30 días y qué sucede y cuál es tu condición actualmente? Sí, bueno, salgo en un tema igualmente milagroso. Ese me gustaría reservármelo para un tema posterior. Este es un libro que no tiene final. Es un libro que un día mis hijos, por desgracia, en lugar de levantarse e ir al colegio, irónicamente una empresa farmacéutica, una de las más importantes del mundo, me manda un jet con la intención de salvar a mis hijos y sacarlos de México. Les dio casa, les dio espacio, con la intención de salvaguardar su vida, obviamente. Y yo tuve que esperar soportar vejaciones, obviamente muy críticas dentro de una cárcel cruel. Y finalmente, cuando yo salgo, tengo que enfrentar una libertad bajo caución, creo que es libertad condicional. Y todos los lunes tengo que viajar pues más de 2.500 kilómetros para ir a estampar una firma y después ir a hacer el resto de mi vida, ¿no? En otras palabras, mi cárcel finalmente nada más se hizo un poco más grande. Actualmente, pues mis empresas reciben acosos de cualquier cantidad de tipos, de situaciones. Gracias a Dios tengo un grupo de gente que es muy valioso y que ha sobrellevado esto. Yo actualmente ya no formo parte del Grupo Industrial Aguascalientes, ahora simplemente soy un promotor. Y bueno, la idea de escribir ese libro es para explicar de alguna manera. Yo voté por Fox y creí mucho en él. Y creo que al final del día muchas personas estamos decepcionadas y creemos que al final en el tema real de esta situación no se cumplieron muchas cosas. Pero lo que a mí me pasó va todavía mucho más allá de eso. Pues Edgar Arroyo, yo te agradezco el que hayas estado con nosotros a nombre de José Cárdenas y pues al auditorio recordarle, Edgar es autor, pues no nada más autor del libro, sino autor de la historia de este libro, ¿no? Él es el tema fundamental sobre el que gira el libro. El nombre de mi hijo, para él significa su libertad, para el clan Fox un negocio millonario con el sello Grijalvo. Edgar, pues muchas gracias y suerte en lo que resta, porque seguramente habrá más todavía, esperemos que sean en mejores escenarios. Así es, gracias Mario. Gracias Edgar Arroyo. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos con más.